Lo que habíamos visto el otro día era las escuelas durante el periodo clásico que se llamaba, que era el momento en el que Grecia dejó de ser un montón de polis, un montón de ciudades-estados, y comenzó a tener una metrópolis, ¿sí? Una estructura de república que después terminó formando un imperio y que terminó siendo vencido por los romanos, y por lo tanto todo lo que habían construido prácticamente se disolvió para siempre, digamos. Durante ese periodo clásico nosotros habíamos estado mirando, por un lado, la escuela de Platón, que fue un poco el iniciador de estos conceptos de las escuelas filosóficas, de pensar al hombre dentro de esa política nueva que tenían que implementar y qué sé yo qué, y como contrapartida de Sócrates, que era un buscador de la verdad y de que todo se compartiera con todos los interesados en aprender, en adquirir conocimiento y qué sé yo. Estaban los sofistas, que eran los que decían, bueno, un conocimiento verdadero es aquel que te da bienestar, y por lo tanto la mejor forma de que te dé bienestar es si vos por el conocimiento cobrás. Entonces los sofistas simplemente cobraban, y como vos no podés cobrar por decirle a alguien lo que no quiere escuchar, adaptaban el discurso a lo que vos querías escuchar. El sofismo sigue hasta nuestros días. Basta con que uno prenda un noticiero hoy en día o un programa de televisión y te das cuenta de cuántos sofistas andan por todos los canales, ¿no? O sea, cuánta gente que fabrica un discurso acorde a lo que algún político, algún poderoso, algún interesado en hacer negocios o lo que sea esté planteando. El sofismo se mantuvo de ahí en más, aunque muchos no se admitan como sofistas, porque admitirse como sofista es admitir que vos en realidad lo único que te importa es hacer un discurso para atrapar a las masas, convencerlas, y que no te importe demasiado en decir la verdad. ¿Cuál era el planteo de Sócrates? No, la verdad existe dentro de cada individuo, y uno como educador, como exducere, lo que va a hacer es exducere, sacar afuera. O sea, lo que podés hacer es ayudar a través de preguntas para que la persona saque afuera el conocimiento que ya tiene incorporado. ¿Por qué planteaba que lo tenías incorporado? Porque él decía que de otra vida en la que éramos almas, ya habíamos adquirido, ya habíamos estado en contacto con el conocimiento. Entonces, que lo que había que hacer era sacarlo afuera. Todo muy bonito, pero Sócrates se murió, tuvo un discípulo que fue Platón, hijo del último rey de Atenas. Entonces venía de una cuna un poco más aristocrática, y Platón, ni bien se murió Sócrates, dijo, sí, muy bonito todo lo que dijo Sócrates, pero yo opino diferente. Y entonces plantea de que en realidad nosotros estamos como encerrados acá en este concepto de la caverna, ¿no? de vivir mirando sombras de la realidad, no la realidad misma, y que nos creemos estas sombras, y creyéndonos estas sombras estamos siempre engañados en entender la verdad, y que la única forma de conocer la verdad, o sea, lo que genera esas sombras, el afuera de la caverna, es si nosotros somos capaces de intuir, o sea, de suponer cómo es el afuera. Claro, ¿cómo dice Platón que se llega a conocer cómo es el afuera de la caverna? ¿Cómo es la forma de la verdad afuera del engaño que me dan mis ojos? Entonces, Platón planteaba que había 4 formas de pensar para adquirir conocimiento. Una forma era, en latín, eicasia, pero en realidad la conjetura, o sea, ir suponiendo cosas. La otra, la creencia, creértela de que es así, pero él dice, ninguna de esas dos, el andar suponiendo cosas y el creer cosas, es una forma eficiente de llegar a la verdad, porque tienen que ver con tus emociones. Las planteas porque
querés que esas cosas sean así. Entonces vos hacés conjeturas en base a lo que a vos te resulta agradable de conjeturar. Y tenés creencias porque las creencias que propones están de acuerdo casualmente con tus creencias, ¿no? Que tienen que ver con tus emociones, con lo que te hace feliz, con lo que te hace sentir que está bueno vivir, ¿sí? Y entonces plantea otras dos formas más de conocimiento. Una es el discurso racional, es decir, a través del discurso, o sea, de exponer una cosa e ir razonando sobre la cosa que vas discurseando, llegar a alguna conclusión. Entonces, ese es un método interesante. Y la otra forma de llegar a la verdad es a través de la intuición. O sea, pensar cómo debe ser la realidad para que las cosas se plasmen como se plasman. Entonces, intuir el afuera. Este método de Platón estuvo bonito hasta que Platón se murió. Y cuando se murió, Aristóteles dijo: todo muy bonito con Platón, pero no me gusta. Y entonces lo que él planteó es: no existe una fuera de la caverna. O sea, tu cuerpo y tu espíritu, tu alma, tu ser, lo que sos por dentro, eso que te hace sentir que estás vivo y qué sé yo qué, están en el mismo lugar. O sea, cuerpo y espíritu son la misma cosa. No es pavada esta afirmación, porque después este concepto, cuerpo y espíritu son la misma cosa, cuando la Iglesia tenga que fabricarse un cuerpo de teorías para justificar sus creencias, va a encontrar con que le resulta muy práctico, muy interesante lo que planteaba Aristóteles, ¿sí? Una persona es en cuerpo y alma. Entonces, cuando resucita Jesucristo, resucita en cuerpo y alma. No dejó el cuerpo en la tumba y se fue. Resucitó con cuerpo incluido. Y se supone que en la próxima venida nos va a resucitar a todos en cuerpo y alma, porque somos una sola cosa en integridad. Comento esto porque a partir de entender esta idea de Aristóteles, cuando la lleven a la práctica los cristianos, vas a entender por qué los cristianos, si suponían que vos eras diabólico, que estabas poseído por el demonio o lo que sea, te quemaban en la hoguera. Y te quemaban en la hoguera porque la estrategia era: si yo quemo tu cuerpo, vos no vas a poder resucitar en cuerpo y alma, porque ya te lo hice pomada. Entonces, si vos perdías el cuerpo físico, perdías la posibilidad de resucitar. Y por eso entonces también todo este ceremonial que se hace alrededor del entierro de los cuerpos de los muertos. Los vikingos los quemaban, los judíos los enterraban en tierra para que se lo comieran los gusanos. Los cristianos los entierran en cajones o los ponen en un nicho para que queden protegidos, porque se supone que después volveremos a salir como zombies resucitando en cuerpo y alma. La importancia de esa cosa de por qué tanto ceremonial al cuerpo es porque la argumentación es la aristotélica, es la de somos una integridad cuerpo y alma. Pero bueno, Aristóteles estaba también interesado, en este lío de tratar de justificar qué era la verdad. O sea, ¿quién tenía la verdad en medio de un montón de políticos haciendo política, en medio de un imperio que se hacía gigante, que tenía miles de culturas y qué sé yo qué? ¿Cómo llegaba a la argumentación de qué era lo verdadero? Por un lado, sostiene que el lenguaje más verdadero, el que te permite la verdad trascendental, el lenguaje de la creación, es el de la matemática. Que la forma de representación de la matemática es la física. Física, en realidad, el significado de física en latín es la filosofía de la naturaleza.
la forma en que esa matemática se manifiesta en la naturaleza, la physis, son las leyes que la matemática, el código de Dios, se plasma en la vida cotidiana. Al día de hoy, la física que busca, independientemente de que no es aristotélica, la física busca las leyes, o sea, las causas de por qué las cosas se plasman como se plasman, o se comportan como se comportan. Y Aristóteles después además escribió otro montón de textos que hablaban de la cosa espiritual, ¿sí? De ese alma incluido dentro del cuerpo, o de las propiedades de los seres, independientemente de cómo se manifiestan en lo cotidiano. Por ejemplo, el concepto de blanco, ¿sí? O sea, no que una cosa es blanca, sino blanco. ¿Qué es blanco? ¿Qué es amor? ¿Qué es odio? ¿Qué es sabiduría? Todas esas cosas vos no las podés describir como algo material. Entonces, cuando hubo que clasificar los laburos de Aristóteles, después, digamos, con posterioridad a su muerte y todo lo demás, bueno, hubo algunos que se clasificaron dentro de la matemática, hubo otros que se clasificaron dentro de la física, hubo otros que se clasificaron dentro de la teología. Pero ¿y los que no encajaban en ninguna de esas cosas, dónde los ponemos? Bueno, los vamos a poner más allá de la física. Y más allá de la física en latín es metafísica. El concepto de metafísica es lo que está más allá de los temas que tienen que ver con el comportamiento de la naturaleza, o de lo físico. Pero bueno, el tema de Aristóteles era encontrar una estrategia, una forma de llegar a la verdad. Planteo de Aristóteles, y planteo que a nosotros nos va a importar muchísimo porque este muchacho fue el padre de la lógica. Aristóteles, buscando una forma de pensar correctamente, llegar a conclusiones que sean correctas, lo que se le ocurrió fue pensar cómo podía analizarse las afirmaciones para saber si una afirmación era correcta o no era correcta. Entonces plantea por un lado esa disciplina que nosotros conocemos como la lógica, que es una forma de analizar las afirmaciones que se hacen, ¿sí? Hacer inferencias, o sea, sacar conclusiones de las afirmaciones que se hacen. Pero para hacerlo no te alcanza con decir, bueno, yo voy a sacar conclusiones de una charla cualquiera, porque la charla cualquiera está presentada en un lenguaje que es un lenguaje absolutamente informal, donde las cosas no están perfectamente definidas, donde no hay claridad en lo que vos estás diciendo, ¿sí? Yo digo, una persona es linda, es buena, linda para vos, o sea, la definición de linda no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque el concepto de lindo tiene una definición por cada persona y por cada objeto que esté mirando. El concepto de bueno respecto de qué, haciendo qué cosas, porque haciendo algunas cosas a mí me parece que es bueno y vos ves que hace esa misma cosa y decís, no, es un desgraciado por hacer eso. O sea, no para todos las mismas obras son buenas o malas, tienen que ver con el objetivo de cada uno, con la formación de cada uno, con nuestra realidad personal. Entonces, la otra cosa trascendente que hace Aristóteles, además de esto de pensar que podías analizar afirmaciones para encontrar algún criterio de verdad, o sea, este concepto de la lógica, la otra cosa que hace es definir que solamente se puede hablar no de lo que a mí se me antoje para hacer análisis, sino de cosas que tengan forma, pero no forma de redondo es cuadrado, sino forma
en cuanto a que tengan características bien definidas que yo pueda extraer para el análisis. O sea, dirían los filósofos, lo común de lo diverso. Yo puedo decir de un montón de cosas, qué sé yo, un guardapolvo es blanco, una luz es blanca, el pizarrón es blanco, ¿sí? Ahora, lo común de todas esas cosas, el blanco, de eso puedo hablar, ¿sí? De la forma que hay atrás de los objetos difusos, ¿sí? Los objetos que no están perfectamente definidos. El concepto de blanco es lo que le da forma a la discusión, ¿sí? Por eso se habla de que son lenguajes formales. Cuando vos hablas de un lenguaje formal es porque tenés atrás de ese lenguaje tenés un formalismo, un fundamento de cada una de las palabras que usás en el lenguaje, llevando a los fundamentos de la matemática. En los fundamentos de la matemática vos no podés hablar de ideas así difusas, intuitivas. Vos tenés que hablar de ideas absolutamente formalizadas. Y cuando hablas de ideas formalizadas, conectivos entre ideas bien formalizados, estás hablando de un lenguaje formal. El lenguaje formal de la matemática es con el que ustedes trabajan inicialmente para poder establecer los fundamentos de la matemática. Una vez que establecen los fundamentos, que ya está definido de qué están hablando, bueno, uno puede darse esos lujitos de decir, esto es mayor que aquello, igual a aquello, ¿sí? A es una variable. Ya estamos hablando en un metalenguaje, en un lenguaje más informal, donde vos no te preocupás demasiado por definir qué estás diciendo, porque tenés la idea intuitiva que ya alguien se encargó de demostrarla, ¿sí? Pero bueno, lo que dice Aristóteles es, para decir si algo es verdadero no podés estar hablando en un lenguaje intuitivo, tenés que laburar en un lenguaje formal. Entonces, trascendente de Aristóteles esto de, primero, haber pensado en una disciplina para analizar las formas de pensar y la forma de llegar a la veracidad de una afirmación, la lógica, y por otro lado, el haber sido lo suficientemente astuto de decir, sí, genial, yo voy a hacer lógica, pero no la puedo hacer sobre cualquier cosa, la tengo que hacer sobre un lenguaje formal. El tener la lucidez de decir, ok, cada vez que nosotros vayamos a hacer cualquier análisis, primero formalizar el lenguaje, ¿sí? O sea, no me digas que vas a hablar de un coso como más o menos por ahí. No. A ver, decime qué es el coso y decime qué es más o menos y decime qué es por ahí, ¿sí? O sea, no. Lo otro ya pasa a ser sanata porque yo no puedo de ahí extraer criterios de verdad, ¿sí? El único detalle, y bueno, y es entendible, Aristóteles se quedó solamente en la definición de lo que nosotros conocemos como silogismos. ¿El silogismo qué es? Es un análisis donde vos tenés, por ejemplo, acá yo lo tengo anotado con letritas, ¿sí? A implica B, B implica C, entonces A implica C. Que sería, por ejemplo, los gatos son mamíferos, los mamíferos son vertebrados, entonces los gatos son vertebrados, ¿sí? Esa forma de analizar se llaman silogismos. Aristóteles desarrolló este concepto, dentro de la lógica, el silogismo. Hasta entrado el casi 1800, 1770 más o menos, se creía que la lógica estaba definida por Aristóteles, digamos que él la había empezado y terminado, no había más lógica que eso. Kant, que es uno de los filósofos de la ciencia, de la metodología de la ciencia, termina diciendo, con Aristóteles
empezó y terminó la lógica. O sea, completó todo el trabajo de la lógica. Unos añitos después de que Kant dijera eso, explotó la ciencia porque se trabó en tratar de explicar cosas y empezaron a aparecer otras formas de análisis y otras formas de análisis, y hoy la lógica de Aristóteles es un puntito en un universo, ¿sí? O sea, el silogismo es como el ABC, pero tenés todo un alfabeto y un montón de palabras alrededor de eso, ¿sí? O sea, se ha creado muchísimo más material para el análisis de la lógica, que obviamente genial lo de Aristóteles, pero no terminó con Aristóteles, ¿sí? Pero es importantísimo este laburo de Aristóteles, digamos, es el padre de la lógica y es el que impulsó que después se pudiera hacer matemática, porque la matemática, ¿qué era? Era el lenguaje formal más práctico, más servido en bandeja que vos tenías para hacer lógica. O sea, el lenguaje literario es re complicado llevarlo a la lógica. Lo podés llevar a la lógica, pero lo tenés que trabajar mucho más. El de la matemática es, me pongo y hago matemática. Listo, ¿sí? Tenías una herramienta para operar dentro de la matemática, la lógica, una herramienta con la cual operar, que era casi automática, ¿sí? El lenguaje de la matemática, el lenguaje formal de la matemática permite hacer esto. Después, la discusión que podemos tener es si la matemática dice o no dice la verdad, ¿sí? O sea, la matemática, cuando la transferís al mundo material, si está diciendo o no está diciendo la verdad. Digo, cuando vos decís a nivel estadístico existe 1,3 personas por kilómetro cuadrado en La Pampa, decís, ¿cuándo cortaron en 1/3 a una persona para ponerla dentro de 1 kilómetro cuadrado? ¿Sí? O sea, pusiste una persona y pusiste 1/3 de otra persona dentro de ese kilómetro. Bueno, no, la matemática, digamos, cuando la transferís al mundo cotidiano, tenés que hacer una, digamos, una readaptación de análisis, ¿sí?, al mundo material, ¿sí? Porque, digamos, si no dirías grandes disparates. Si lo pensás desde el punto de vista abstracto, absolutamente, o sea, el lenguaje es la lógica, la matemática trabaja con la lógica, lo que hace es perfecto, porque es un conjunto cerrado, digamos, ¿no? O sea, tiene el lenguaje, tiene la forma de operar, todo lo que hace, si operás con ese lenguaje, va a estar bien. Después el cuento es si tiene algo de asidero cuando si tengo estos resultados, a ver dónde los aplico, no encaja en ningún lado, ¿sí? O sea, construiste matrices, construiste no sé qué, y después decís, pero ¿y esto en la vida real? ¿Sí? Me hace ruido. Bueno, pero eso es otra cuestión. Digo, una cosa es el lenguaje desde lo intelectual, que cierra dentro de un conjunto, y que no tiene errores dentro de un conjunto, y otra cosa es, bueno, después si al interpolarlo al mundo real, ¿sí?, al hacer una función inyectiva con las cosas del mundo cotidiano, encajan bien, ¿no? Escuelas helenísticas. Muere Alejandro Magno, Grecia decae, todo lo demás, y empiezan las escuelas helenísticas, donde los filósofos empiezan a retomar los laburos que habían hecho los griegos en la etapa presocrática, antes de Sócrates. Y entonces aparece un Euclides que empieza a trabajar sobre la geometría, ¿sí?, a tomar todos los conceptos pitagóricos, todas esas cuestiones, y a trabajarlos. ¿Qué es lo trascendente de Euclides? Porque después uno se va a encontrar con la geometría no euclidiana. Lo trascendente de Euclides fue que definió en 5 postulados
todo lo que se iba a necesitar para construir la geometría. Las propiedades y los elementos de la geometría los definió con esos 5 postulados, de los cuales si vos sacás alguno de los postulados no podés definir la geometría. Pero si pusieras un postulado más, ese postulado que pones de más es sobreabundante. O sea, estos son los 5 elementales, los que construyen el lenguaje lógico de la geometría. ¿Cuáles son? Bueno, la existencia de 2 puntos da origen a una línea que los une. Es posible alargar un segmento de manera continua en una recta. Es posible dibujar una circunferencia con centro en cualquier punto y en cualquier radio. ¿Eso qué me está haciendo? Me está definiendo qué es una recta, qué es un segmento, cómo definir un círculo. O sea, un círculo es una sucesión de puntos que están a la misma distancia de un punto cualquiera. Esa es la definición. Por eso es que después vamos a poder construir círculos con formas de cuadrados, porque es suficiente con redefinir la forma métrica, o sea, la forma en que medimos las distancias, para que un círculo tome la forma que se nos antoje, ¿sí? O sea, si uno cambia la forma de medir la distancia, bueno, con que los puntos tengan la misma distancia a un centro, en tu nueva forma de medir distancia, eso va a ser un círculo. ¿Qué cosa define también? La totalidad de los ángulos rectos son iguales. Cuando vos trazás 2 rectas y uno de los ángulos que forman las rectas entre sí es un ángulo recto, la totalidad de los ángulos son iguales y son rectos, ¿sí? O sea, te define que la suma de los ángulos alrededor de un punto son 360 grados, que el ángulo recto es el que te lo divide 4 partes, ¿sí? O sea, hace una definición de eso a lo que nosotros llamamos ángulo recto, que va a ser importante para cuando hagamos geometría para encontrar distancias, porque la distancia normal, digamos, se mide en base a ángulos rectos, ¿sí? O sea, trazar una recta perpendicular a la recta que vos querés medir la distancia. Y después un quinto postulado, que es el recontrapolémico, que es por un punto externo a una recta pasa solamente una recta paralela. Y ese fue polémico y fue recontrapolémico casi hasta el 1900. ¿Por qué? Porque no terminaba de cerrar si ese postulado no se derivaba de alguno de los otros 4 postulados anteriores. Hubo matemáticos que dijeron, bueno, vamos a probar que se deriva, y no pudieron probarlo. Entonces hubo otros matemáticos que dijeron, vamos a probar que no se puede derivar de ninguno de los anteriores, o sea, por la negación, y no pudieron probar que no se puede derivar de los anteriores. O sea, no le encontraban forma de decir, este sobra, ¿sí? Este postulado no hace falta, o este postulado lo necesitamos y es un quinto postulado. Entonces fue un polémico eterno. Pero el libro con los postulados de Euclides fue tan famoso y tan trascendente para la geometría que fue el libro más publicado en la historia de la humanidad junto con la Biblia. El otro tipo fundamental es Arquímedes. Arquímedes, ¿por qué? Bueno, independientemente de que elaboró en cuanta idea de física, de matemática, de química, de lo que sea se te puede ocurrir, es considerado uno de los cerebros más brillantes de la historia. En especial yo quería rescatar de Arquímedes un método que hizo, que después la matemática lo tomó por siempre, que es el precursor del límite de una función. Porque en un momento él quiso encontrar cuál era el perímetro de un círculo. Y obviamente no tenía ninguna fórmula para un perímetro de un círculo, y tampoco tenía muy claro cuál era el número pi.
Porque bueno, sí, los judíos venían usando el número 3 y los árabes ya sabían que era 3,1 y un poquito más, pero no había ninguna definición exacta. Entonces, ¿qué hizo Arquímedes? Dijo, ok, si yo hago adentro del círculo un cuadrado que lo toque al círculo, ¿sí?, que llegue hasta el bordecito del círculo, estoy seguro de que el cuadrado va a tener un poco menos de perímetro que el círculo. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo determinar cuál es el perímetro de un cuadrado, ¿sí?, lado por 4. Pero yo sé la fórmula también para hacer un heptágono. Sé la fórmula para encontrar el perímetro. Y el heptágono ya está más cerca del perímetro de un círculo, ¿sí? Ha cubierto mucho más espacio que el cuadrado. Pero también sé hacer un dodecágono. Y sé calcular el perímetro de un dodecágono. Entonces, si yo sigo así, en algún momento cuando yo llegue a inscribirlo con una figura geométrica de muchísimos lados, voy a poder encontrar muy cerca el número pi. O sea, el número del perímetro, y con el perímetro el número de cuántas veces el diámetro. ¿Está bien? El número pi. Bueno, pero si puedo hacer eso metiendo un cuadradito por dentro, también lo puedo hacer poniendo un cuadradito por fuera. O un polígono de 7 lados. O un polígono de 12 lados. Y entonces yo llego a un número de pi por fuera y llego a un número de pi inscribiéndolo por dentro. El número pi va a estar entre esos dos. Entonces llegó a definir así, a mano, o sea, sin calculadora, sin nada, el valor de pi con 6 dígitos de precisión y haciendo unas pequeñas cuentitas. Cuando invaden Siracusa, que era el lugar donde él vivía, conocida la historia esta, va un soldado, entra en su casa y Arquímedes estaba remetido en un cálculo de geometría y qué sé yo cuánto, y el soldado, o sea, lo que esperaba es que el tipo saliera corriendo o algo de eso, y Arquímedes no le dio ni 5 bolillas, no existía el soldado para él. Y cuando el soldado fue con la espada a increparlo y qué sé yo qué, dice, no me molestes, no es que estoy haciendo geometría, y el soldado lo mató. Después, el general del ejército que comandaba ese ejército que invadió Siracusa, obviamente lo hace matar al soldado porque era extremadamente respetado Arquímedes hasta por el enemigo, ¿sí?, por sus cualidades. Y el otro fulano que yo les quería mostrar, que esto está re bueno para hacerlo con los pibes, cuando empezaste a ver algo de trigonometría, o si querés cuando viste algo de regla de 3 simple, es Eratóstenes. Eratóstenes era el director de la Biblioteca de Alejandría. Entre el 200 antes de Cristo, más o menos, ¿sí? Murió en el 194 antes de Cristo, así que ahí en el 200 seguro era bibliotecario. ¿Cuál fue el análisis que hizo Eratóstenes? Él estaba enterado de que en un pozo en la ciudad de Cirene, cuando llegaban las 12 del mediodía, justo las 12 del mediodía de un día de verano, qué sé yo qué, el sol pegaba directamente y se iluminaba el fondo del pozo. Era un pozo muy profundo y el sol iluminaba justito el fondo del pozo. Entonces sabía con exactitud que ese día, a esa hora, el sol en este lugar del planeta pasaba a 90 grados. Y entonces el tipo dijo, si la Tierra es redonda, yo que estoy en Alejandría, que estoy acá a un costado, ¿sí?, no estoy en el lugar del pozo, sino acá a un costadito, si yo acá paro una varillita bien vertical, como no estoy con un ángulo a 90 grados respecto del sol, se supone que mi varillita va a generar alguna sombra. ¿Qué hizo? Lo mandó a un ciervo a que fuera a medir la distancia que había entre Alejandría y Siracusa, planta una varillita el día en el que el sol iluminaba el fondo del pozo de agua ese famoso,
y mira cuál es la sombra que genera la varillita en Alejandría, donde él estaba. Entonces sabía que acá era 90 grados y que acá tenía un ángulo de... y encontró que eran 7,12 grados. Chiste. O sea, tenías esta distancia, el pedacito de arco de la Tierra, y tenías qué ángulo representaba por alternos internos. Ya sabías que este ángulo de la Tierra, esta apertura del ángulo de la Tierra, eran 7,12 grados. ¿Qué te quedaba por hacer? Regla de 3 simple. O sea, ya sabías que 7,12 grados equivalía a 787,5 kilómetros, que era la distancia entre Siene y Alejandría. Y entonces, si vos querías saber para los 360 grados, y a 360 grados, X. Y resolvías una regla de 3 simple, común y corriente. Conclusión: 200 años antes de Cristo, Eratóstenes encuentra el perímetro de la Tierra con una exactitud que recién es mejorada en el año 1900, cuando mandan expediciones a medir la Tierra. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Colón y que no sabemos si la Tierra era plana y todo lo demás, estamos hablando de las necesidades políticas de la época, de que se mantuviera la creencia de que la Tierra era plana, pero no de que entre los grupos de científicos no tuvieran ya absolutamente clarito de qué tamaño era, qué distancia estaba la Luna, qué distancia estaba el Sol, cómo giraba el sistema solar. Lo tenían re claro. Entonces, cuando Colón sale para el oeste, sabía que no se iba a encontrar con la India, porque sabía la distancia gigantesca que tenía que recorrer para volver a aparecer del otro lado de la Tierra, para volver a aparecer por el este. A partir de la clase de mañana nosotros vamos a empezar a mirar lo que se llama la Edad Media. Yo uso esa definición de Edad Antigua, Edad Media, qué sé yo, ya los historiadores reniegan bastante, porque decís, bueno, ¿por qué la tenés que cortar así a la historia, no? Si es un continuo. Está buena en el sentido de que hay como pensamientos o formas de desarrollarse de la sociedad que en una época era de una forma y en otra época era de otra, ¿sí? O sea, todo este periodo que nosotros vimos de edad antigua, ¿por qué lo pones dentro del paquete de antigua? Porque en realidad fueron todos imperios que tenían a un emperador que era el que mandaba todo, y donde tenían una estructura social en la que el que tenía más ejército era el que mandaba la situación. Ahora vamos a ver esta nueva etapa, la Edad Media, donde sí, los ejércitos influyen, pero en realidad empieza toda una cuestión de a ver quién tiene más dinero en oro, quién tiene una estructura de Estado mejor armada, este concepto de los feudos, y cuál es su relación con la Iglesia, porque la Iglesia empezó a pesar muchísimo. Entonces toda esta etapa de la Edad Media es: puedo decir algo siempre y cuando no me gane como enemigo a la Iglesia. Vamos a ver cómo toda la ciencia está como ahí pendiente de cuándo voy a poder hablar, porque la Iglesia no se los dejaba. No quiere decir que, borrón y cuenta nueva, cortamos con un cuchillo acá y Edad Antigua y a partir de acá, ¡pac! ¿Sí? Hicieron un corte comercial y empezó la Edad Media. Pero sí que hay como cambios muy rotundos en la forma de organizar la sociedad, de pensar, de permitir pensar, de admitir algunas cosas. Y después vamos a ver que se produce otro cambio muy fuerte cuando Colón descubre América, porque empieza toda la cosa de comerciar, y eso cambia la sociedad por completo. Y después, cuando los reyes empiezan a jorobar, entonces se producen las revoluciones para crear repúblicas, la estructura se cambia por completo. Y bueno, cada uno de esos, la estructura se cambia por completo, es lo que uno
pone como una etapa de la historia, ¿sí? Simplemente porque hay como reglas de juego que empiezan a cambiar durante esa época. Yo trato de contárselas así tipo cuentito, donde todo esté concatenado, para que no se hagan esta cosa de acá terminó, ¿sí? Pero bueno, digo, si me escucha un historiador, me pega. No sé, pero esto después como que no vuelve después de la Edad Media, con el Renacimiento, el iluminismo, todo eso. Van a volver, obviamente como todo, ¿no? Retoman algo de lo antiguo, pero empieza el cambio, ¿sí? Así como los griegos tomaron de los sumerios, pero dijeron, bueno, pero esto hay que demostrarlo, ¿sí? Cuando venga finales de la Edad Media, empiezan a tomarlo de los griegos de vuelta, y independientemente de lo que hace la Iglesia, que es lo permitido y lo no permitido, que podés pensar y que no podés pensar, empieza todo un movimiento de científicos que son los que se llaman renacentistas o de renacimiento, casualmente porque hacen eso, porque hacen renacer las ideas griegas, ¿sí? Y cuando se encuentran con que, bueno, listo, ya está, ya le hicimos renacer y no vamos a quedar con esto, no, vamos a construir más. Entonces empieza la iluminación, vamos a iluminar todo lo que conocemos con la razón, ¿sí? Entonces empieza el iluminismo y toda esa cosa. Digo, pero es un poco, no es que la historia se repite cíclicamente, qué sé yo, pero hay como patrones que vos ves que se generan parecidos, ¿no? Cambia el contexto, cambian un pilón de cosas, pero te pasa esto, que vos decís, bueno, yo necesitaba aquello, no me dejaron agarrarlo, ahora lo agarré, ok, ya lo tengo, lo desmenuzo, ¿no? Y en algún momento digo, bueno, ya lo entendí, quiero ir por más. Que es un poco lo que le va a pasar a ustedes. En algún momento vos decís, bueno, y ahora ya tengo estos contenidos y quiero ir por más. Entonces vas a empezar a buscar una quinta pata en todo el asunto, ¿sí?